Te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. Hablemos de Arturia con su nueva edición Zen V. Básicamente no es un nuevo plugin que incorporaron en esta 11ª edición de su Big Collection, sino que es la renovación de su ya clásico Zen. En esta ocasión, con mejoras en cuanto a rendimiento, polifonía, en cuanto a nuevos presets y otras funcionalidades. En este vídeo quiero mostrarte a detalle cómo está constituido entonces este cinte y quiero que escuchemos claramente lo que nos brinda el mismo. Si quieres probarlo de primera mano o hacerte con el mismo, hacerse con la Big Collection 11ª edición, te voy a dejar un enlace en la descripción. A través de este link puedes entonces adquirir esta potente herramienta. Por ahorita pasemos a pantalla, conozcamos a detalle cómo está constituido y escuchemos los resultados que nos brinda esta interesante herramienta de Arturia. Y esta es la interfaz de usuario entonces del Zen V de la gente de Arturia. El hardware original tenía dos osciladores controlados por VSO que ofrecían las mismas prestaciones. Tenemos entonces en el Zen original unos knobs concéntricos que controlaban el tono del VSO, que era el knob exterior del collar pues para el tono grueso, y el knob interior para el tono más fino. Eso se conoce como diseño Vernier, y cuando movías el knob interior o exterior, su compañero se movía proporcionalmente. En el Zen virtual y en la reedición hardware del 2010 de Tono Verheyen también se utilizan dos controles separados. Tenemos entonces uno que se llama Coarse, ¿ok? Y otro que se llama Fine. En este caso los tenemos acá. Entonces tenemos Fine por aquí, usamos el tono en SEMS y tenemos este que está etiquetado como Frequency, pero sería el Coarse básicamente. Y con eso usamos el tono del VSO en semitonos y fracciones de semitono, ¿ok? En la práctica podemos conseguir pues afinaciones bastante precisas solo con el knob de afinación, con Fine que tenemos acá, pero Arturia quiso incluir ambos pues para duplicar el comportamiento del hardware como tal. También tenemos una sección de modulación debajo. Esa sección ajusta la profundidad de modulación del oscilador desde tres fuentes principales. Esas fuentes son independientes de los moduladores. Y tenemos entonces acá para dar clic. Y acá tienes claramente las fuentes como te indico. Y cuando giras este knob de modulación, entonces en el sentido, por ejemplo, contrario a las agujas de reloj más hacia donde dice frecuencia, se aplica una profundidad de modulación creciente al tono del VSO. Y al girarlo en el sentido pues de las agujas de reloj hacia la derecha, lo que hacemos es modular más la anchura del pulso si se utiliza pues una onda de pulso. Luego tenemos el pulse width, la anchura de pulso, que se refiere pues a la relación entre los ciclos negativos y positivos de una forma de onda, que de otro modo sería cuadrada. Entonces aquí ajustas básicamente esa anchura de ese pulso. ¿Y dónde están las formas de onda entonces del oscilador? Pues lo que hizo Arturia fue ubicarlas en la sección del mezclador. Las tenemos por acá, ¿ok? Una manera bastante particular para configurar entonces esa herramienta. Tenemos acá donde dice VSO1, tú eliges aquí entonces arrastrando y el volumen, y acá tenemos VSO2, eliges aquí y el volumen, y tenemos el sub para generar también potentes graves. Aquí el ruido WAP y volumen básicamente. También tenemos un botón que dice Sync, lo tenemos por acá. Entonces acá Unison debajo, ¿no? Entonces lo que nos permite hacer es sincronizar el VSO 2 con el 1. Y con Unison hace entonces que este sintetizador toque monofónicamente, ¿ok? Apilando todas las voces para obtener un sonido mucho más grueso. Los controles que tenemos en el 2 es igual al que tenemos en 1. Pero sí tenemos un suboscilador que no hacía parte del hardware original, pero pues añade una ganancia en la gama de los graves. Elige la envolvente desde acá, dale aquí también. Tenemos tres opciones. Juegas con el rango y con la amplitud de pulso. También tenemos entonces el VSF, que sería el filtro controlado por voltaje del Zen original. Eso lo vas a tener acá arriba. Entonces desde acá vas a determinar la frecuencia, la resonancia del filtro. Elige el tipo de filtrado, high pass o low pass filter. El keyboard, que sería el key tracking, en donde las notas más altas van a intensificar más la presencia del filtro.
y juegas entonces con la modulación. Entonces acá elige la fuente y juega con la intensidad, ¿ok? También puedes activar un bypass filter si quisieras entonces hacer más bien. Si no quisieras limpiar el rango inferior o superior, activas entonces bypasseo según la frecuencia que determines. También tenemos entonces el oscilador de baja frecuencia que no puede faltar, ¿ok? Lo utilizamos comúnmente pues para crear efectos de vibrato o modulación de tono, pero puede modular otras cosas como la frecuencia del filtro y la anchura de pulso del oscilador. Tenemos entonces aquí para jugar un poco con la velocidad, ¿ok? La velocidad principal del oscilador. Reset, desde aquí entonces lo que hace es que cuando está activo la forma de onda del oscilador comenzará desde el principio de su fase en cada nueva nota, y MW lo que hace es que cuando está activo la rueda de modulación controla la profundidad del oscilador de baja frecuencia para cualquier destino asignado a la sección del VSO, ¿ok? Como la frecuencia, la anchura de pulso, o si estás asignándolo al VSF, entonces sería como la frecuencia de corte del filtro. También tenemos entonces aquí para jugar con valores de nota o en Hertz si quieres ajustarlo, y el portamento que no puede faltar, que sería como esa transición que vamos a hacer, ese glide, transición entre notas. Ya enfrente tenemos las voces, ¿ok? Controles de voces nos permiten ajustar parámetros que afectarán al sonido a nivel de cada una de las voces, aunque van a afectar a todas las voces de forma unísona, de forma simultánea. Tenemos entonces el nivel, que es como el volumen principal entonces, básicamente. También tenemos drive para darle un poco de saturación, overdrive si quisieras. Tenemos un parámetro que se llama hold, ¿ok? Desde aquí lo habilitas y este es un interruptor basculante. Actúa simplemente como un pedal de sostenido enlazado, especialmente útil para trabajar con el ARP. En un momento lo vamos a mirar, ya que podemos ajustar configuraciones sin necesidad de mantener pulsadas las teclas o el pedal. Panorámica, claramente que no puede faltar, y tenemos ese parámetro vintage con el cual recreamos las características, esas imperfecciones de la unidad original. Puedes jugar en qué proporción quieres que se sienta más un sinte moderno o más un sinte clásico, ¿ok? Con las imperfecciones, esas fallas inherentes a la parte hardware, ¿ok? Ahora, arribita tenemos Arturia, el logo. Si doy clic, voilà, aparece ese panel oculto. Y aquí simplemente podemos configurar, por ejemplo, el tono de los dos osciladores. Ok, tenemos el cutoff, que sería la frecuencia del VSF. Tenemos la resonancia del VSF. Tenemos este keyboard, que es una deriva del oscilador al seguir las notas del teclado, un keyboard tracking. Tenemos envelope, usamos los parámetros de tiempo como ataque, decay de las envolventes 1 y 2. Y desde aquí el drive, que sería overdrive del filtro que describí hace un momento. Doy clic y de nuevo oculto esta sección. Ya aquí abajo, vamos a bajar un poquito, tenemos entonces para activar el arpegiador desde aquí y puedo jugar con la velocidad. Tenemos también el gate, ok, el gatilleo para generar secuencias con gatilleo interesantes, y la rueda de modulación y de tono, y el teclado. Parte inferior, pues estar en modo unison, ok, elige el número de voces, la dispersión en el campo estéreo entonces del sonido que estás generando. El de tune por voz es bastante interesante, puedes regresar en el tiempo entonces a distintos valores, a distintos ajustes que hayas hecho. También puedes rehacer y deshacer ajustes desde aquí, valor porcentual entonces de consumo de recursos. También aparece el botón de pánico por si se genera un feedback vitalicio, das clic, el sonido se resetea. Y las 4 macros que tenemos aquí que podemos asignar, en un momento se los voy a mostrar. Claramente es escalable su interfaz, también muy útil para trabajar en pantallas pequeñas o pantallas muy grandes. Icono de hamburguesa, guardas preset, sobreescribes, colocas uno tuyo como preset de inicio, cambias el tamaño de la interfaz, cambias el tema, activa la licencia tutoriales, about, parte central, preset categorizados, como puedes ver, categorías con sus respectivos presets, te desplazas entre los mismos desde acá. Doy clic aquí e ingreso al panel tradicional de Arturia para gestionar preset, donde puedo entonces acceder a mis favoritos acá, o puedo ir por tipos o los estilos, a los bancos que tenga o los user, ok, directamente. Y aquí están los 4 macros que representan estos de acá. En un momento te los voy a explicar cómo lo asignas. Eso sería en el panel básico entonces de este Zen V de la gente de Arturia. Pero si doy clic aquí me voy a ir al modo avanzado. Y en el modo avanzado entonces tenemos acceso al multi-ARP, tenemos acceso también a los efectos, tenemos acceso a las envolventes, funciones, voces de modulación, pero también al modulador o al secuenciador de modulación, al keyboard donde hacemos las distintas asignaciones y los macros. Empezando por los macros, es muy simple, simplemente tengo este bright, por ejemplo, yo podría asignar ese primer macro al ataque, pero también podría asignarlo al decay de la segunda envolvente y al sustain de la segunda envolvente, y desde aquí con este bright manipularía los tres. Simplemente jugaría acá con la intensidad claramente de cada uno,
pero luego tendría un efecto general sobre los mismos con este. Podría hacerlo directamente también desde el pequeñito de acá. Entonces para eso te sirven los macros, puedes hacer distintas asignaciones, las que no puedes eliminarlas desde acá, puedes eliminar todo desde aquí y empezar desde cero haciendo distintas asignaciones a distintos parámetros y ya simplemente manipulas los mismos, ¿ok? Esa es la manera de jugar con las distintas macros que tenemos aquí. También tenemos para hacer asignaciones de teclado, por ejemplo, la rueda de modulación, yo podría asignársela, digamos, por ejemplo, la rueda de modulación, el keyboard tracking, también tenemos el velocity para notas MIDI, la liberación. Esto está asociado más a teclados que lo soporten, el aftertouch, el MP. Si yo quisiera asignar la rueda de modulación para controlar, digamos, el decay de la primera envolvente, simplemente elígelo, arrástralo y suéltalo y ya. Entonces ya con la rueda de modulación podría manipular el decay básicamente de la primera envolvente que yo tenga aquí configurado. Claramente desde aquí configuras la intensidad también, ¿ok? Si quieres eliminarla, pues entonces dale clic acá y voilà, ya quitaste la que tenías previamente en el Decay 1. De igual forma puedes hacerlo con clic de parámetro. Luego tenemos ya la sección asociada a las envolventes, funciones moduladores de secuencia, que se lo voy a explicar a continuación, los distintos efectos y el multi-ARP. Ese es el multi-ARP, que es un arpegiador de 4 pistas, es capaz de algunos polirritmos bastante interesantes. Y desde acá entonces tenemos distintas pestañas. Como te digo, tenemos aquí el multi-ARP, luego tenemos efectos, funciones, randomización, teclado, macros. Inicialmente en este multi-ARP tenemos algunas opciones para configurar. Por ejemplo, tenemos aquí este bloqueo. Entonces lo que hacemos es que no va a cambiar la configuración que tengamos nosotros establecidas aquí en este. También puedes dar clic aquí y elegir si quieres el multiarpegiador o quieres el secuenciador, ¿ok? Entonces ahí tiene dos funciones dentro del mismo. Tenemos presets ya como punto de partida, así que no tendrás que matarte la cabeza, simplemente toca y selecciona alguno de los presets. En la medida que crees tus propios ajustes desde el disquecito puedes guardar también los tuyos. Rate, podemos jugar entonces con la velocidad básicamente y puede estar sincronizada el tempo del proyecto en valores de nota o trabajarla como tú quieras de forma libre, por ejemplo aquí en BPM o en los valores de sincronización que tenemos en esa lista. Y tenemos aquí el gate para jugar entonces con efectos tipo gatilleo en valores porcentuales y eliges entonces la nota y la escala en la que quieres que se generen esos arpegios. Bastante interesante. También tenemos acá los ajustes por partes donde está ARP1, puedes colocarlo aquí en solo. Tenemos ARP2, lo activas y lo colocas en solo. Y en cada uno, hasta 4, tienes la posibilidad de jugar con distintos tipos de, primero, preset, que representan distintas secuencias de arpegio. Puedes pasar desde aquí claramente. Puedes transponer semitonos, jugar con octavas y elegir el desplazamiento del punto de inicio, ¿ok? Pueden combinarse con los otros, es decir, si se inicia aquí en 1, se podría iniciar en 2 o en 3, lo que tú quieras para hacer como unas secuencias allí bastante interesantes. Lo ideal será con eso siempre experimentar. Y en frente tenemos la sección de los ritmos. Desde acá podemos determinar, pues, como su nombre hace referencia, el ritmo del patrón. Tenemos círculos concéntricos rodeados, entonces puedes ver allí por 16 puntos azules específicamente. Parte central, ajustas la velocidad. Tenemos preset ya como punto de partida para que experimentes. Tenemos el modo de disparo y tenemos la longitud. Cada punto representa entonces una nota. Cuando todos los puntos están activados, simplemente dale clic para activar o clic para desactivar, ¿ok? Pero si están todos activos en azul, el patrón se reproduce como un arpegiador convencional, uniformemente. Los mismos ocurre si los puntos activos están espaciados uniformemente. Es decir, si yo activo uno, desactivo otro, activo uno, si están así. De esa manera, como intercalados, también se reproduce como un arpegiador tradicional, ¿ok? Cuando los puntos están todos desactivados, eso representa pues un descanso o un hueco básicamente en el ritmo, ¿ok? Con el retrigger, básicamente al moverlo, lo que hacemos es hacer que el patrón MIDI se reinicie desde el principio, ¿ok? Tenemos bastantes opciones que solo tienes que arrastrar, como puedes ver aquí. Por ejemplo, si está en off, como viene por default, el patrón lo que hace es un loop tradicional, ¿ok? No con normalidad. Pero si te vas a nota, por ejemplo, el patrón se reinicia cuando se recibe una nota MIDI. Tenemos acá valores de nota, valores porcentuales, entonces el patrón se reinicia en las subdivisiones de un compás, del que tú elijas, por ejemplo, acá un octavo. Ok, si elegimos, por ejemplo, el valor numérico completo, el patrón se reinicia cada tantos compases musicales, ok, en este caso. Así que juega con él. La longitud que te mencioné también, entonces simplemente establecer la longitud total del patrón, ok, determinado en 16 pasos como máximo. Y tenemos enfrente entonces las notas o sección de nota.
Es la sección final del multi-ARP y rige el comportamiento de las notas independientes individuales, ¿ok? En el centro del gráfico, pues tenemos este gráfico hexagonal, que es un visualizador del tiempo de puerta individual de la puerta como tal del multi-ARP. Y vemos que hay un campo multiplicador divisor aquí en la parte central. Eso convierte el tiempo entonces en un múltiplo de división del tiempo global del gate, del gatilleo que tengamos nosotros establecido. Tenemos algunos parámetros como random, por ejemplo, introduce aleatoriedad en el tiempo de la puerta. Tenemos el knob repeat, ¿ok? Que sería cuántas veces se repite una nota en cada paso antes de que el patrón pase al siguiente paso, de 1 a 4 veces como máximo, ¿ok? Y el velocity representa como un desplazamiento de la velocidad MIDI tal y como la reproduce la parte multi-ARP y se expresa en porcentajes, como lo puedes ver aquí. Ya en la parte inferior ves un visualizador global en el que todas las notas tocadas por todas las partes activas, pues eso nos recuerda que hay 4 básicamente. Ten presente eso, van a iluminar esos ovalitos que tenemos aquí abajo. Y los óvalos más brillantes en el momento que reproduzcas música, por ejemplo allí podrás ver allí algunos más brillantes que otros. Vamos a hacerlo así, ahí lo verás mucho mejor. Los más brillantes corresponden a notas de la parte actualmente seleccionada, mientras que los que son ligeramente más tenues indican notas de las otras partes, ¿ok? Así que para moverte, por ejemplo, entre los extremos tenemos estas flechas para desplazarnos, ¿ok? Avanzas, desciendes, asciendes, ¿ok? Eso es básicamente. Pero también tenemos un secuenciador, si das clic aquí puedes acceder al mismo, ¿ok? Entonces esto es un complemento básicamente de hasta 16 pasos. También tenemos entonces algunos presets para empezar a jugar como arpegios allí listos. Puedes guardar los tuyos, puedes exportarlos directamente a MIDI, eliminar, aquí jugar entonces duplicar la secuencia, entonces cambio digamos esta, pero doy clic y puedo duplicar la secuencia, juego con la velocidad, un poquito de swing para cambiar entonces como el groove, puedo hacer transposición, activar el modo legato, o interesante, y puedo jugar entonces aquí con estas intensidades y escoger la escala específicamente para esa secuencia, así de simple. Luego tenemos la sección de efectos donde tenemos para activar el EQ paramétrico. Recuerdas que acá simplemente jugamos con la intensidad a manera de macro, de sacarlo parametrizas, entonces tú eliges aquí algún preset, pero también puedes directamente en pantalla tocar y ajustar entonces el tipo de ecualización. Tenemos aquí entonces probar con la escala, o sea, la afectación, la intensidad, la ecualización que estás aplicando. Juegas con la frecuencia, la ganancia, el Q en este caso. Un poquito de filtrado en las altas y bajas frecuentes, low pass filter y high pass filter, ¿ok? Claramente, necesariamente no siempre te va a salir aquí el mismo efecto. Pues das clic aquí, puedes cambiarlo a una reverb. O sea, lo que quiero es que veas que aquí tienes acceso a todos los efectos indistintamente. En este caso, un procesador multibanda, que sería este de acá. Entonces acá tú cambias la intensidad. Puedes ver que aquí elegí chorus, inmediatamente aquí cambia chorus. Si yo en este multibanda cambiase, por ejemplo, a eco de cinta, aquí cambiaría eco de cinta. Entonces simplemente actúa aquí, funge como macro, pero lo parametrizas todo acá. Luego tenemos la sección asociada a las funciones, ¿ok? Eso nos va a permitir asignar fácilmente pues, las fuentes de modulación arrastrando y soltando simplemente. Tenemos aquí para cambiar entre envolventes, por ejemplo, funciones, randomización, voces de modulador y secuenciador del modulador. Entonces, si nos vamos a envolventes, por ejemplo, aquí tenemos para elegir el tipo de fuente envolvente, envelope, y es esencialmente como un generador de envolventes de sintetizador con el añadido de un delay antes de que comience la fase del ataque, ¿ok? Así que técnicamente vendría a ser lo que se conoce como un DA DSR, ¿ok? Aquí escalas la intensidad, puedes cambiar el modo de operación polifónico, monofónico, legato, que sería el modo de disparo básicamente, y claramente parametrizas ataque, decay, sustain, liberación, susceptible de hacerlo directamente en pantalla, valores de delay aquí en milisegundos. Tenemos entonces el key time, básicamente los tiempos del envolvente, ataque, decay y liberación. Aquí son más sensibles a las notas del teclado, tú eliges el valor porcentual. Pero también tenemos este Velocity Time, aquí los tiempos de las envolventes, ataque, decay y liberación se vuelven más sensibles para la velocidad del MIDI, valores porcentuales, y este Velocity Amp es básicamente el parámetro Scale, que se vuelve más sensible a la velocidad. También tendríamos funciones, ya lo demás es experimentar siempre con todas las demás que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de esta pestaña puedo tener un envolvente, una función, o directamente un envolvente y acá utilizar una función, que sería exactamente lo mismo. Esto es un generador de funciones que se puede considerar como un envolvente altamente flexible junto con un oscilador de baja frecuencia. El concepto es que podemos crear cualquier tipo de forma de modulación que podamos imaginar con este dispositivo. Elijamos desde acá entonces preset listos para que empieces a trabajar. Elige la velocidad en hertz, más rápido, más lento, lo vas a ver en pantalla.
en representación gráfica, la escala, que sería la intensidad, y el modo de disparo, que en este caso estaría inhabilitado. Tendrías para guardar tus propias entonces envolventes, dependiendo de los cambios que tú hagas, puedes cambiar acá evidentemente el tipo de envolvente. Con un doble clic pones puntos y harías lo que tú quisieras. Puedes desde aquí copiar y pegar, desplazarte en el tiempo acá, por 2 multiplicar o por 4, dependiendo de la cantidad que tengas, y juegas aquí con los modos. En este caso serían como modos de disparo de comportamiento. Entonces está más bien asociado esos modos a cómo se comporta la función, más como un envolvente o como un oscilador. Entonces tenemos 3, tenemos el one shoot, por ejemplo. Entonces se reproduce una vez, es decir, más como un envolvente. Si eliges el loop, por ejemplo, la función se reproduce repetidamente y puede volver a activarse desde el punto inicial en función pues de un evento seleccionable. Y con run, entonces la función se reproduce repetidamente y solo vuelve al punto inicial cuando llega al final, ¿ok? Como está en este momento. Entonces tú experimenta con esto y podrás ver allí entonces la reacción de la envolvente o de la función con base a lo que estás configurando. También tenemos aquí la polaridad unipolar, pero también puede ser bipolar. En este caso puedes ver cómo cambia. También el suavizado en milisegundos, ¿ok? Para que sea mucho más suave esta transición. Y el modo de dibujo, que puede ser entonces libre. Tú puedes poner los puntos que quieras, como viste, o por pasos en este caso. O también tienes aquí rampas ascendentes o rampas descendentes. Juega con esto, ¿ok? Y con este lo que hacemos es aplicar la opción de que hayan curvas. Aquí puedes jugar con la subdivisión de la rejilla y multiplicar aquí horizontal y vertical y utilizar el imancito para que se magneticen los puntos y todo vaya como vinculado, o desactivarlo para que todo se mueva de forma más libre. Luego tenemos la sección de randomización. Y el modulador entonces de random hace exactamente lo que su nombre nos indica. Genera un flujo de valores aleatorios que luego podemos utilizarlo para modular cualquier destino que le asignemos, ¿ok? Y tenemos entonces para jugar con la velocidad, la escala, intensidad y el modo de disparo. Tenemos el jitter, valor porcentual. Eso introduce más variación aleatoria en el momento en que se genera cada nuevo valor. También tenemos el polarity o polaridad, puede ser unipolar o bipolar. Alternamos si se generan valores de salida de modulación positivos y negativos, sería bipolar, así. O si quieres solamente positivos, que sería unipolar, como viene por default. Con el suavizado, pues añadimos tiempo de transición entre los cambios de valor de random. Y con distancia, pues establecemos el tiempo entre el cambio de valor actual y el próximo expresado en valores porcentuales, ¿ok? Si damos clic aquí, podemos acceder entonces al Voice Modulator, ¿ok? Que es un nuevo generador de modulación que emite como un nuevo valor cada vez que el sintetizador dispara una nota, ¿ok? O una voz, básicamente. Entonces tenemos para elegir el número de voces hasta 8 y la escala o intensidad. Y luego tenemos entonces aquí para editar los valores de forma manual. En esta secuencia simplemente vas a dibujarlo. Puedes hacerlo también de forma aleatoria y puedes limpiar y empezar de forma manual. Y los modos claramente que tenemos para trabajar. Tenemos aquí entonces el cycle. Cada nueva voz hace avanzar el modulador de voz un paso básicamente cuando estamos en círculo. Con reasignación, si una nota se ha tocado antes, entonces el modulador utiliza el paso ya usado para esa nota, y si no, avanza al siguiente paso. Y con random, pues cada nota coge un paso aleatorio del ciclo del modulador. Y también tenemos aquí la polaridad, puede ser unipolar o bipolar, ¿ok? De nuevo, si damos clic aquí, iríamos al modulador, al secuenciador de modulación, ¿ok? Es muy parecido al que se podría utilizar para tocar pues notas, solo que sirve para enviar valores de modulación a destinos, ¿ok? Y también tenemos entonces para jugar con la velocidad, lo vas a ver en pantalla. Puede estar sincronizado al tempo de forma libre o con valores de los que elijas acá. La escala o intensidad y el modo de disparo. Y tenemos entonces para elegir desde acá arrastrando simplemente la duración. Así de simple. Pero también tenemos entonces para jugar entonces con el valor del paso, como la intensidad. Entonces puedes jugar aquí con menos intensidad o más intensidad por cada paso. Tenemos el modo de reproducción, en este caso pues va hacia adelante, pero podría ser que juegue hacia atrás o en ambos sentidos, o que lo haga de forma loca aleatoria, ¿ok? Eligiendo la última, así, tú ya eliges. También tenemos la polaridad, valores positivos solamente o ambos, el suavizado, la transición y el modo de dibujo, que puede ser en este caso como está un lápiz, dibujo libre, arrastrando simplemente. Pero también tenemos el línea, en donde creamos una secuencia o una serie ascendente, ¿ok? O descendente, ¿ok? Así, arrastrando. Y también tenemos el revert, que actuaría entonces como borrado. Entonces vas quitando lo que tengas para que luego puedas volver a empezar desde cero. Puedes aquí limpiar la secuencia
Entonces acá puedes generar secuencias de forma aleatoria, juegas con el valor porcentual entonces de intensidad general, ok, y con el swing, valor porcentual, y pues la auto aleatorización está apagado, pero puedes aleatorizar, por ejemplo, por barras. Aquí simplemente tú eliges el valor y te puedes desplazar izquierda a derecha con Shift. Así de simple es esa sección. Y eso es en términos generales lo que tenemos entonces en esta herramienta de Arturia. Lo único que faltaría sería el piñón, donde accederías a la configuración general entonces del plugin, todo lo que es configuración MIDI y tutoriales para profundizar más en el uso de esta herramienta. Y eso es en términos generales lo que tendríamos en esta herramienta. Ya lo que resta es que sigamos escuchando un poquito este Zen V. Si quieres probarlo de primera mano o hacerte con este plugin, yo te voy a dejar enlace en la descripción. A través de ese link puedes acceder entonces para adquirir esta herramienta de Arturia y disfrutar programando tus propias líneas solistas o de acompañamiento para tu música. Por ahorita disfrutemos un poquito más de lo que nos brinda esta potente herramienta. Y acabas de debería escuchar en acción el Zen V de la gente de Arturia, su recreación fiel entonces de esta clásica unidad hardware. Ya lo que resta es que tú de primera mano lo pruebes. El enlace está en la descripción para que puedas pasar y adquirir esta interesante herramienta. Si te fue de utilidad la información recibida, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal, recuerda que es gratis y mantente conectado. Eso sí, activa la campana para que te notifique cuando un nuevo contenido esté publicando. También te dejo por aquí un par de vídeos que pueden ser de mucha utilidad de sintetizadores y herramientas muy útiles para seguir produciendo música en tu DAW favorito. Yo me despido, pero recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.